Amén, mis amados hermanos. Abramos nuestras Biblias, aleluya, en el libro de Génesis, por favor. Libro de Génesis, vamos a empezar con un versículo muy corto, muy conocido. Y ojalá Dios, aleluya, nos lleve a través de su palabra en esta tarde a aprender para que nuestras vidas sean transformadas. Amén. Dice la palabra del Señor, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Amén. Gracias. Un versículo muy corto y muy conocido por todos nosotros. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aleluya. Aleluya. Amén. Entonces, sabemos por las Escrituras que esta porción del texto, aleluya, se desarrolla ¿dónde? En el huerto del Edén. Y sabemos que el Edén era un lugar que Dios plantó en el Edén, porque una cosa es el huerto del Edén y otra cosa es el Edén, para colocar ahí a Adán y Eva. Y como él se movía ahí, sabemos que las condiciones de este lugar, del huerto del Edén, eran unas condiciones perfectas. Sí, porque la presencia de Dios mismo se movía en este lugar llamado el huerto del Edén. Sí. Entonces, con este pequeño preámbulo acerca del huerto del Edén, nos es fácil poder entender lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué Adán y Eva no tenían vergüenza el uno al otro de estar desnudos? Porque vivían en un estado de inocencia, es decir, en un estado puro del alma, donde no había culpa de pecado, porque no lo había. Porque el lugar donde estaba llamado el huerto del Edén era un lugar donde Dios mismo se movía, era un lugar santo. ¿Sí? Y como era un lugar santísimo de tanta perfección, pues es fácil ahora entender por qué Adán y Eva en su desnudez no se avergonzaban. Para entender algo más, el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 22, por favor. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Amén. Amén. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, ¿quién nos está diciendo esto? El mismo Señor Jesús nos está diciendo que nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Es decir, que todo lo que entra por nuestros ojos va a afectar a nuestro cuerpo. De aquí entendemos entonces que la razón del caminar de Adán y Eva era en inocencia, porque en el lugar donde estaba era un lugar de santidad, donde no había malicia, nada que les contamine. Todo lo que Adán y Eva veían en el huerto era pureza y santidad de Dios. Por eso, todo lo que entraba en su lámpara a través de sus ojos, que purificaba su interior. O sea, su interior estaba en luz. Sí, su mente era pura, era inocente. Aleluya. Porque la presencia misma de Dios estaba en este lugar llamado el huerto del Edén. Amén. Por eso dice, Génesis, la Escritura nos dice que Adán y Eva, a pesar de que estaban ahí desnudos, no sentían vergüenza, porque en ellos había una inocencia tal en la cual no había malicia. Amén. ¿Y por qué acoto esto? Porque de ahí el verdadero ataque del enemigo. El enemigo siempre va a tratar de diseñar la manera de contaminar la pureza que Dios ha puesto en sus hijos. Aleluya. Y para eso vamos a Génesis capítulo 3, versículo 4 y 6. Aleluya. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino
que sabes, queridos, que el día que comáis de él serás abierto vuestros ojos, y él seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y como vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era muy agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y lo comió, y le dio también a su marido, el cual también comió, así como ella. Amén. 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 A ver, ¿qué le dice la serpiente? Lo primerito que la serpiente le dice a la mujer, no vas a morir, sino que cuando comas del fruto, ¿qué le dice? Serán abiertos tus ojos. ¿A dónde le atacó la serpiente? A su lámpara, a sus ojos, para que a través de ello entre dentro de ella. Sí, le atacó a su inocencia, a la pureza de ella mismo le atacó, a sus ojos. Y desde ese momento, ¿qué sucedió con Eva? Eva empezó a ver que el árbol prohibido ya no era tan prohibido. Ahora, con esas palabras que le atacó la serpiente, atacó a sus ojos, a su lámpara, y lo que era prohibido ahora ya no le parecía tan prohibido, sino que ahora, ¿qué le parece ese árbol a Eva? Ahora ese árbol le parecía, de acuerdo a la escritura, agradable y codiciable. En pocas palabras, Eva se empezó a corromper. Empezó a corromper lo que sus ojos veían y terminó tomando del fruto del árbol que le fue prohibido tomar. ¿Qué tenemos que aprender en esta primera parte, mis amados hermanos? Cuán peligroso es darle entrada a la voz del diablo. Que el Señor Jesús lo reprenda. No es un juego, mis amados hermanos. El diablo únicamente puede hablar. La diferencia es hasta qué punto yo le doy cabida que esas palabras afecten mi vida. Aleluya. Amén. Amén. Eva no rechazó esa voz de la serpiente, sino que le dio oído a esas palabras. ¿Y qué pasó? Sucumbió a sus engaños, para luego que arrastrar a Adán a participar del mismo fruto prohibido. Y entonces, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Qué sucedió con Adán y Eva cuando comieron de este fruto? Desobedecieron el mandamiento de Dios. Se fueron en contra de él. Y dice las escrituras que en ese momento, ¿qué pasó? Sus ojos fueron abiertos. Y ahora, como sus ojos fueron abiertos, ¿qué pasó con ellos? Empezaron a discernir y a conocer el bien y el mal. Es decir, en sus mentes ya dejó de haber pureza. En el instante que ellos comieron del fruto del árbol prohibido y entró ese mal y dejó ya de haber pureza en la vida de ellas. Porque ahora que ellos podían decidir qué era bueno y qué era malo en su propia opinión, ya no de acuerdo a la sabiduría de Dios. Porque al tener el conocimiento del bien y el mal, ellos ahora podían tomar sus propias decisiones. Amén. ¿Y qué pasó? Y al ser abiertos sus ojos, ¿qué clase de luz entró ahora en Adán y Eva? Tinieblas. ¿Entró qué? El pecado, contaminando todo su ser. Recordemos como dijo el Señor Jesús, nuestros ojos son lámpara de nuestros cuerpos. Antes entraba por nuestras lámparas la luz de la presencia de Dios en el huerto del Edén. Por eso había pureza. Pero ahora, como sus ojos fueron abiertos al conocimiento del bien y el mal, tinieblas entraron en las vidas de Adán y Eva. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó ahora? Con toda esa contaminación que entró en ellos, ¿qué es lo primero que descubren? Génesis capítulo 3, versículo 7, por favor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén, amén, aleluya, aleluya. ¿Qué estamos viendo aquí?
Inmediatamente después de la desobediencia, cuando entró el pecado en ellos, ¿qué sucedió? Sus ojos fueron abiertos. Y es ahora que descubren que estaban desnudos. Es decir, dejó de haber pureza en sus mentes. Y ahora que no había ya esa pureza en sus mentes, lo primerito que ellos llegaron a alcanzar a ver es que estaban desnudos. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿qué sucede ahora? Hay un cambio respecto a la condición original de la creación. Ahora pasaron Adán y Eva de un estado de inocencia a un estado de conciencia. Ahora ellos se daban cuenta lo que hacían. Cuando estaban en el estado de inocencia, ni siquiera sabían que estaban desnudos sus cuerpos. Pero ahora que pasaron al estado de conciencia a través del pecado, lo primerito que entendieron era que estaban desnudos. Amén. En su etapa de inocencia no podían ver eso, pero inmediatamente hubo conciencia, fue lo primerito que sus ojos vieron. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Estaban Adán y Eva realmente desnudos? Y si lo estaban, ¿desnudos de qué estaban? Obviamente es claro que en lo que respecta a vestiduras humanas hechas por hombres, ellos sí estaban desnudos. Entonces, meditemos un poquito. Sería que el Dios de la creación, el todopoderoso, el majestuoso, el perfecto, el que todo lo hizo perfecto, que dotó a toda la creación de una perfección tal, dejó al hombre y a la mujer desnudos en el huerto. Veamos otra vez Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice? Voy a leerlo yo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La pregunta viene, ¿cómo es posible que después de pecar es que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y que automáticamente tenían que cubrirse? Cuando, como habíamos visto en Génesis 2:5, decía que ellos andaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces, ¿cómo ahora ellos entendían que tenían que cubrirse? La respuesta es que en realidad ellos no estaban desnudos antes de caer en pecado, sino que ellos quedaron desnudos después de caer en pecado. Entonces viene la pregunta otra vez. Si ellos no estaban desnudos, ¿de qué estaban vestidos? Vayamos a las Escrituras. ¿Qué nos dice al respecto? Salmo capítulo 104, versículo 1 y 2. Aleluya. Vamos a ver en lo referente a la vestimenta de Dios, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Amén. Bendice, alma mía, Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Amén. Amén. ¿Qué nos está diciendo el texto? ¿Cuál es la vestidura de Dios? ¿Qué dice? Se ha vestido de gloria y magnificencia, de grandeza, quiere decir. El que se cubre de luz como vestidura. Es decir, en otras palabras, todo en él es gloria, que se manifiesta en luz. Toda la gloria de Dios se manifiesta
en luz. Aleluya. En este sentido, entonces, cuando la Biblia siempre menciona que Dios está vestido de vestiduras blancas, en realidad lo que está diciendo es que está vestido en luz. ¿En la luz de qué? En la luz de su gloria. Esa es la vestimenta de nuestro Dios. Se viste de gloria en su luz. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Veamos qué dice el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 2, por favor. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aleluya. Aleluya. Esta parte de las escrituras nos está hablando el día de la transfiguración, cuando nuestro Señor Jesucristo se vistió delante de Pedro, Juan y Jacob. ¿De qué? Se vistió de su gloria celestial. Dice que su rostro resplandeció, ¿cómo? Como el sol. Y sus vestiduras eran, ¿qué? Blancas como la luz. Es decir, estaba revestido de qué? De su gloria. No era que tenía vestiduras blancas, sino que la luz de su gloria le resplandecía. Exactamente igual lo que dice el Salmo 104. Amén, amén. El Salmo capítulo 8, versículo 3 y 5. ¿Qué nos dice, por favor? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Les has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Amén, 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 amén. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y honra. ¿Y cuál era esa gloria? La gloria de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en este sentido? Que Adán y Eva no estaban desnudos en el huerto del Edén, sino estaban vestidos de qué? Estaban vestidos de la gloria de Dios. Por eso es que ellos no podían ver sus desnudeces ni se avergonzaban, porque la misma gloria de Dios dentro del huerto del Edén, esa luz de su gloria, los cubría y los vestía, cubría sus desnudeces. La vestidura que Adán y Eva tenían en el huerto del Edén era la misma gloria de Dios en su estado de inocencia. Aleluya. Entonces, cuando alguien está en la gloria de Dios, en esa luz de Dios, ¿qué vergüenza puede haber? Ninguna. ¿Por qué? Porque está recubierto de la misma gloria de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso ellos andaban en inocencia. En ellos no había maldad. Todo era pureza, todo era santidad, y todo lo que ellos veían, esa lámpara de sus ojos, de todo lo que veían, entraba dentro de ellos, esa pureza. Por eso andaban en ese estado de inocencia. Aleluya, porque todo lo que viene de parte de Dios es santo. Aleluya, aleluya. Ahora podemos entender por qué Génesis 2:25 nos habla de que estaban desnudos. Lo que estaba diciéndonos es que ellos estaban desprovistos, desnudos, sí, de vestiduras humanas, sí, de eso sí estaban desprovistos, pero estaban revestidos, estaban cubiertos, estaban vestidos de la gloria de Dios, y ese era su vestido. Aleluya, aleluya, aleluya. Ese era el estado en el que Adán y Eva estaban antes de pecar. Ese era el estado en el que ellos se movían dentro del huerto del Edén, en donde dice que la misma presencia de Dios caminaba. Aleluya, gloria a Dios, qué hermoso, aleluya.
Pero ¿qué sucedió el día que pecaron? Génesis nos muestra que cuando ellos pecaron, la gloria de Dios se apartó de ellos. Y el mismo instante, lo primero que vieron era que estaban desnudos. Lo que hizo el pecado, mis amados hermanos, fue que desvistió de ese manto de luz que los cubría. El pecado los despojó prácticamente de esa luz, de justicia, de santidad de Dios que les recubría a ellos. Eso fue lo terrible que hizo el pecado. Por eso, el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. ¿Qué significa estar destituidos de la gloria de Dios? Es estar sin la presencia de Dios. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, no hay ninguno que no esté apartado de la gloria de Dios. En pocas palabras, sus vidas están ¿en qué? En tinieblas. Apartados de la presencia de Dios. Porque dentro de sus cuerpos ya no hay la luz divina de Dios, sino las tinieblas a causa del pecado. Aleluya, aleluya. Ese es el peligro del pecado, mis amados hermanos. Ahora, Adán y Eva, al darse cuenta de su actual estado pecaminoso, ¿qué deciden hacer? El versículo 7, volvamos a repetir, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aleluya. El instante mismo que ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y toman una decisión. Porque ahora sabemos que ellos tienen el conocimiento del bien y el mal. Ahora podían decidir ellos mismos. ¿Y cuál es su primera decisión que hacen? Se hacen delantales de hojas de higuera. Es decir, se visten ellos mismos con medios terrenales para tratar de ¿qué? De cubrir su desnudez. Aleluya. Y lo mejor que pudieron hacer es usar hojas de higuera, lo que equivaldría prácticamente a tener que hacerse delantales todos los días, porque las hojas no aguantan. Esa fue la mejor idea que en ese momento tuvieron. En otras palabras, ellos trataron de tapar su vergüenza, su desnudez, a su manera. Eso es lo que quiere decir. Tomaron su decisión. Y esta es una tendencia muy común en el hombre cuando cae en pecado. No sabe reconocer sus faltas delante de Dios. Y como no sabe reconocer sus faltas, ¿por qué? Porque tenemos esa capacidad de creernos que nosotros podemos resolver a nuestra manera nuestros propios problemas. Nos creemos que somos suficientes. Y empezamos ¿a qué? A dejar a un lado la sabiduría de Dios. Y empezamos a confeccionarnos hojas de higuera para engañarnos a nosotros mismos. Las hojas de higuera son un simbolismo de la religión creada por el hombre. Y también representa simbólicamente una falsa humildad. Eso bíblicamente representa las hojas de higuera, a la cual generalmente se recurre para tapar nuestras vergüenzas. Preferimos taparlas a realmente mostrarlas para ser limpios. Y eso fue lo que Adán y Eva hicieron. Lo primerito que vieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y lo único que hicieron, en vez de declarar su pecado, se cubrieron con hojas de higuera. Amén. Aleluya. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8 y 9, por favor. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué dice?
se escondieron de la presencia de Jehová. Algo terrible había sucedido en el huerto. ¿Acaso Dios no lo sabía? Claro que lo sabía. Pero ¿qué hacen Adán y Eva? Intentan esconderse de Dios porque tenían vergüenza, dice la palabra. Ahora sentían algo que nunca antes habían experimentado cuando estaban en su estado de inocencia. Ahora empezaban a sentir vergüenza por lo que habían hecho. ¿Y qué hace la vergüenza? Oculta. Se cubrieron externamente. Eso es lo que hace la vergüenza. Pero esto no sirvió porque el problema no era externo. El problema que Adán y Eva tenían en ese instante no era externo. Por eso cuando se cubrieron con sus hojas de higuera no les sirvió. Porque ahora el problema, antes de ser externo, el problema era interno. Y veamos por qué. En el huerto, Dios hablaba con Adán cara a cara. Porque Adán estaba recubierto de la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios le permitía a Adán que escuchar la voz de Dios. ¿Dónde? En su interior, en su espíritu. Cuando Dios hablaba con Adán, Dios hablaba a su espíritu. Y de esa manera es como Dios le comunicaba a Adán todo lo que tenía que hacer. Aleluya. Porque en ese estado de inocencia y de santidad, Dios hablaba a su espíritu, que es como verdaderamente Dios habla a su pueblo. Pero ahora, por primera vez, Adán estaba escuchando la voz de Dios, pero por afuera. Ya no en su interior, ya no en su espíritu. Ahora estaba escuchando la voz de Dios por afuera. Escuchó la voz de Dios que le llamaba. ¿Y cuál fue la reacción de Adán al escuchar la voz? Él dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén, amén. Adán y Eva ya no escucharon la voz de Jehová como siempre escuchaban, en su espíritu. Ahora escucharon la voz de Dios por fuera. ¿Qué sucedió? Tuvieron miedo, entendiendo que el miedo es un producto como consecuencia del pecado. Aleluya. El miedo es lo primero que aparece cuando nosotros pecamos delante de Dios. ¿Y a qué nos arrastra ese miedo? Ese miedo nos arrastra, nos paraliza. Y la tendencia del miedo, ¿qué hace? Nos lleva a huir, nos lleva a escondernos. Aleluya. Por eso es que la primera reacción de Adán después de que pecó y se dio cuenta que estaba desnudo fue esconderse porque tuvo miedo. Aleluya. ¿Por qué? Adán estaba consciente de lo que había hecho. Él sabía que ya esa luz que le cubría, esa gloria de Dios ya no estaba en él. Y lo primero que hace el miedo es huir de Dios, escapar de Dios. El miedo lo primero que hace es alejarnos de Dios y hace que la conexión con Dios se rompa. Porque el miedo es una consecuencia del pecado. En la práctica, ¿cuántos de los que uno ha pecado quiere venir delante de Dios? Ninguno. Porque automáticamente viene la acusación del diablo, viene la acusación de lo mal que hemos hecho. Y ante ese temor, uno se aparta, se aleja de Dios. Porque el miedo es una consecuencia del pecado. Y el miedo hace que nos apartemos de Dios. Aleluya. Caín, en vez de afrontar lo que hizo mal cuando trajo su ofrenda delante de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Dios le reprochó lo que había hecho. Pero el Señor le dijo, si bien no hicieres, le dice, no será diferente. Pero ¿qué hizo Caín? En vez de acercarse al Señor, por lo que hizo, se alejó, dice, se fue alejando al oriente del Edén.
Y habíamos aprendido que la palabra oriente significa alejarse de la presencia de Dios. Eso fue lo que hizo Caín. Es decir, desde el primer instante en que Caín se alejó de Dios, empezó a construir su vida con sus propias hojas de higuera. Es decir, empezó a construir apartado de la presencia de Dios. Entonces, lo primero, mis amados hermanos, que debemos aprender con todo esto es que no podemos vivir atados a los miedos. Cuando hay miedo en nuestras vidas, es una característica de que hemos pecado delante de Dios. Es una manera de reconocer que hemos pecado delante de la santidad de Dios. Amén. Amén. ¿Y qué pasa cuando uno tiene miedo? Cuando alguien confronta a alguien que está con miedo, se paraliza. Y en vez de querer enfrentar las situaciones, ¿qué hace? Huye. Eso es lo que hace el miedo. En vez de confrontar y enfrentar nuestras vergüenzas delante de Dios, por más dolorosas que sean, el miedo nos lleva a escondernos, a huir. Y cuando huimos de la presencia de Dios, tarde que temprano, caemos en muerte espiritual. Porque ¿qué puede ser una vida sin Dios? Muerto espiritualmente. Esa es la muerte que llegó a Adán y Eva. Cuando la serpiente le dijo, no morirás, lo que murió fue espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya quedaron apartados de la presencia de Dios mismo. Aleluya, aleluya, aleluya. Y eso es lo que hace el miedo. El miedo no nos lleva a confrontar nuestros errores, sino nos lleva a huir. ¿Y qué más hace el miedo? El libro de Salmos, capítulo 119, 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Amén, amén, amén. Por eso la táctica de Satanás es arrastrarnos al pecado, porque sabe que el pecado trae consecuencias. Y una de las cosas que sucede cuando Satanás atrapa a alguien y hace caer en pecado es que en ese momento le tiene cautivo su voluntad y no se da cuenta. Después de que ha pecado, le suelta y la persona lo primerito que se da cuenta es lo que ha hecho. Y en vez de enfrentar la situación, lo primerito que hace es huye del miedo por las consecuencias que van a venir. Por eso dice aquí el salmista, de tus juicios tengo miedo. Porque él sabe, dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti, porque él sabía que había pecado delante de Dios. Y él sabía que iba a venir una consecuencia. Y eso es lo que hace el pecado. Le aterra y hace que la persona huya. El pecado lo que hace es robar la inocencia, la pureza. ¿Para qué? Para vivir en miedos y temores. Por eso las vidas que no conocen a Cristo en sus vidas tienen unas vidas llenas de temores. Vidas sin Dios son vidas llenas de temores. ¿Por qué? Porque hay pecado. Y cuando hay pecado, eso, en vez de confrontarlo, nos lleva a escondernos. Amén. Amén. Vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel. El libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 29 y 30. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo
de acercarse a él. Amén. Amén, amén, amén. Después de que le resplandeció el rostro a Moisés, después de haber hablado con Dios. Amén. Moisés descendía del monte Sinaí con las tablas de la ley que el Señor le había dado para entregárselas al pueblo. Y las Escrituras nos está diciendo aquí que Moisés, después de que venía de este acontecimiento, dice que reflejaba la gloria de Dios, no en sus vestiduras, sino ¿dónde? En su rostro, en su piel, en su cuerpo. Todo él reflejaba la gloria de Dios. Por eso es que Moisés podía hablar con Dios, porque la gloria de Dios le vestía a Moisés para que Moisés pueda hablar con Dios y no muera, porque nadie podía ver la gloria de Dios y vivir. ¡Aleluya! Por eso es que Moisés resplandecía de la gloria de Dios. Por eso es que podía hablar con Dios. Pero ¿qué sucedió con el pueblo? Con los hijos de Israel y Aarón. Tuvieron miedo. Mientras Moisés reflejaba la gloria de Dios y hablaba con Dios, el pueblo de Israel y Aarón tenía miedo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en pecado. Porque el pueblo de Israel se quejaba todo el tiempo de Dios y andaba en pecado. Por eso no podían resistir la gloria, en este caso, la gloria que Moisés reflejaba de haber estado en la presencia de Dios. Aleluya, aleluya. Deuteronomio capítulo 5, del 22 al 27, por favor. Estas son las palabras que dijo Yahvé a toda la asamblea que estaba en el monte, desde el medio del fuego y la espesa nube. Dichas palabras resonaron con estruendo y no se les añadió nada. Y luego Yahvé las escribió en dos tablas de piedra que me entregó. Cuando oyeron aquella voz en medio de las tinieblas, mientras que el monte ardía, se acercaron a mí todos los jefes de sus tribus y los ancianos, y dijeron: Yahvé Dios nuestro acaba de mostrarnos su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto a Dios hablando al hombre sin que éste muriera, pero nosotros vamos a morir si nos quedamos escuchando la voz de nuestro Dios, pues nos va a consumir este fuego terrible. ¿Qué hombre quedará con vida después de escuchar la voz de Dios vivo hablando de en medio del fuego, como lo hace ahora con nosotros? Mejor, acércate tú para oír todo lo que diga nuestro Dios, y luego tú nos la dices para que las pongamos en práctica. Aleluya, Amén. aleluya. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía la seguridad que iba a morir si se acercaban a escuchar la voz de Dios? Porque no andaban en santidad, porque andaban en pecado, ¿sí? Y a pesar de que estamos hablando que era el pueblo de Dios, dice que tuvieron miedo de acercarse a escuchar la voz de Dios. Y ellos eran conscientes. Por eso es que el pueblo se une. Vienen los príncipes y los jefes. ¿Y qué le dicen a Moisés? Le dicen: Moisés, Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que Jehová nuestro Dios dice. Y tú luego nos dirás todas las cosas que Jehová nuestro Dios te dijere, que nos dijera, y nosotros oiremos. Porque Moisés sí podía escuchar la voz de Dios y el pueblo no. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 5, 28-29, por favor. Amén. Dice las Escrituras: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho.
¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardaren todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Amén, amén. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué le dice el Señor a Moisés? ¿Quién creyera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y que guardasen mis mandamientos todos los días para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre? ¿Qué estamos entendiendo con esto, lo que el Señor le dice a Moisés? Que mientras los hijos de Israel tenían miedo de acercarse a Dios, Moisés tenía temor de Dios. Por eso dice que me temiesen. Moisés podía acercarse al Señor porque él temía a Dios. Moisés andaba en el temor de Dios. El temor le llevaba a andar conforme los mandamientos de Dios en su corazón. Por eso es que el Señor le dice, si este pueblo entendiese eso, que si me temiesen y guardasen mis mandamientos todos los días de su vida, no solo ellos, sino sus hijos andarán bien para siempre. Por eso Moisés podía acercarse a Dios, porque él sí andaba en el temor a Dios. Aleluya. Y esto es importante que entendamos. Aquí hay dos términos. Un término es miedo y otra cosa es temor. Parecen iguales, pero no son iguales. Mientras el miedo es consecuencia del pecado y te lleva a esconderte de la presencia de Dios, el temor a Dios te lleva a acercarte en obediencia a Dios. Es tener reverencia de Dios. Es no hacer nada que vaya en contra de mi Dios. Eso es andar en temor de Dios. Por eso Moisés andaba en el temor de Dios. Y él podía acercarse a escuchar la voz de Dios. Pero en cambio el pueblo de Israel, ¿en qué andaba? Andaba en miedo. Por eso no podía acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque andaban en pecado. Amén. Mientras el miedo nos aleja de Dios, el temor de Dios nos acerca a Él. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 7. Aleluya. ¿Qué es el temor de Jehová? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén, amén, amén. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí el Señor? No te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. En pocas palabras, le está diciendo, no te hagas hojas de higuera, sino que teme a Jehová. Fíate de Él con todo tu corazón y reconócelo en todos tus caminos. Aleluya. Es decir, no confíes en las hojas de higuera. No confíes en lo que tú crees que sabes, porque lo único que harás es no reconocer tu mal. Aleluya. Lo único que hará eso es que no reconozcamos nuestras propias vergüenzas. Por eso dice, teme a Jehová. ¿Y qué es temer a Jehová? No andar en mi propia prudencia, no andar en mi propia opinión. Eso es temer a Jehová. Por eso Moisés podía acercarse confiadamente a la presencia de Dios, a escuchar su voz, porque él temía a Dios, obedecía a Dios y no confiaba en su propia opinión ni en sus propios argumentos. Lo contrario del pueblo de Israel. El pueblo de Israel todo el tiempo se pasaba quejándose y constantemente en su corazón
quería volver a Egipto, de donde Dios lo había sacado de esclavitud. Por eso Dios castigó al pueblo de Israel. Pero en cambio Moisés, en ese temor reverente, hablaba con Dios, porque él no venía a darle sus propias opiniones, sino que caminaba en obediencia a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos entendiendo. Aleluya. Aleluya. Volvamos a Génesis 3, por favor. Aleluya. 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 Por eso, en Génesis 3, cuando Dios le confronta a Adán, ¿qué le dijo este? Génesis capítulo 3, versículo del 11 al 13. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén. 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 ¿Qué respondió Adán? La mujer que me diste fue. ¿Qué respondió Eva? La serpiente que me engañó fue. En pocas palabras, esto es lo que hace las hojas de higuera. Hace que los otros sean culpables de nuestros males, menos uno. Nos lleva a no saber reconocer que el mal está en uno. Ellos no reconocieron lo que hicieron, sino que trataron de encontrar una justificación. En otras palabras, ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse cuando el Señor les preguntó qué hacían, pero ellos no lo hicieron, sino que el miedo los paralizó y los llevó a esconderse. ¿Y qué vino sobre ellos? Como habíamos visto en la palabra, el miedo que temía al juicio les sobrevino. Porque a lo que tememos, eso nos sobreviene. El miedo es de origen satánico. Por eso tener miedo nosotros tenemos que romper toda atadura de miedo, porque es consecuencia del pecado. ¿Y qué sucedió después? Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Amén. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Sigamos viendo el contexto. En el jardín del Edén, Adán y Eva estaban revestidos, estaban vestidos de la gloria de Dios. El instante que pecan, la gloria de Dios, ese vestimenta que los recubría, se aparta de ellos e inmediatamente se dan cuenta que están desnudos. En su propia opinión, hacen delantales de hojas para cubrir su desnudez. Y el miedo, causa de este pecado, ellos se esconden de Dios. Cuando Dios los confronta, en vez de reconocer su pecado, ellos empiezan a evadir el pecado y acusar y echar la culpa al otro. ¿Y qué vino a consecuencia de eso? El juicio, vino el castigo de Dios. Si somos buenos lectores de la Biblia, después lo pueden leer. Vamos a ver que vino la maldición al hombre, vino la maldición a la mujer, vino la maldición a la serpiente, vino consecuencia de todo eso. Pero ahora vamos al versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué vemos aquí? Que a pesar del castigo que Dios dio al hombre, Dios no lo abandonó, sino que Dios interviene. ¿Qué les hace? Túnicas de pieles. Es decir, les vuelve a vestir, los vuelve a cubrir la desnudez. Pero esta vez ya no con hojas de higuera, sino con pieles de animales. ¡Aleluya! Esta vez los cubre nuevamente, pero ya no con la intervención del hombre, sino con la intervención directa de Dios. ¿Pero qué sucede? Que para haber obtenido estas pieles, para cubrir la desnudez de Adán y Eva, hubo que pagar un costo. El sacrificio de un animal
tuvo que haber sucedido y hubo derramamiento de sangre. Para que ahora Adán y Eva sean nuevamente cubiertas su desnudez, un animal tuvo que ser sacrificado y su sangre ser derramada para que ellos puedan cubrir su desnudez. Recordemos algo. Ellos estaban hasta este momento, ¿dónde estaban? Estaban en el huerto del Edén. Todavía Dios no los había echado. Todavía estaban dentro del huerto del Edén, donde la presencia misma de Dios se movía. Tratemos de entender y visualizar esto. Pero ahora, ese lugar santo, puro, inmaculado, fue contaminado por el pecado de Adán. En el huerto del Edén, en ese lugar santo, Adán lo contaminó con su pecado. Y para que no muera ante la presencia de Dios, ¿qué es lo que Dios hace? Realiza un sacrificio. En pocas palabras, hubo una víctima para cubrir el pecado de otros. Aleluya. Y a través de esto, ese pecado sea cubierto y no mueran. Eso fue lo que sucedió. Adán contaminó con su pecado ese lugar puro de la presencia misma de Dios. Por eso hubo que derramarse sangre para cubrir nuevamente la desnudez de Adán, porque de lo contrario, Adán hubiese muerto, porque no hubiese podido resistir la gloria de Dios. Amén. Estamos entendiendo el tremendo evento que sucedió ahí. Dios realiza un sacrificio de alguien. Alguien tiene que morir para cubrir la culpa de otros, para que puedan cubrir su desnudez, para que puedan cubrir su pecado y a través de esto puedan vivir. Y esto no es ni más ni menos una referencia de lo que va a venir después. Sí, cuando el Señor habla a Moisés en la zarza y Moisés se acercó a la zarza y le dijo: Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es, le dice a Moisés, estando ahí. Ustedes se imaginan cómo era la santidad del huerto del Edén y que Adán lo destruyó a causa del pecado. Por eso es que tuvo que haber un sacrificio de sangre para que Adán no muera. Amén. Amén. Esto fue lo terrible que sucedió en el huerto. Y cuando hubo este sacrificio se da por 3 razones. La primera razón, para que Adán no sea destruido. El segundo punto es para que Adán cubra la desnudez de su pecado. Y el tercer punto es para que a través de este sacrificio, la promesa que Dios dio a la mujer se cumpla. Porque dijo que iba a enviar uno a través del linaje de la mujer que iba a restaurar lo que Adán destruyó e iba a restaurar de una vez y para siempre. Por eso tuvo que haber hecho este sacrificio. Aleluya. Aleluya. Y fue después de esto. Y ahí sí, el Señor los expulsó del huerto, Adán y Eva. Vamos al libro de Romanos y veamos qué nos habla el libro de Romanos, capítulo 5, versículo del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero el don
no fue por la transgresión. ¿Por qué? Si por la transgresión de aquel, o sea, Adán, unos murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aleluya. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿sí?, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia, por la obediencia de uno, vino a todos los hombres, aleluya, la justificación de vida, aleluya. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué?, pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué?, justos, aleluya, santo Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante que Jesucristo. Aleluya, santo Dios. Aleluya, qué hermoso, qué hermoso. Mientras la transgresión de un hombre entró y reinó la muerte y vino la condenación para todos los hombres, por la gracia de Jesucristo, por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, por la obediencia de uno, dice, los muchos fueron constituidos justos delante de Dios. Aleluya. En otras palabras nos está diciendo, así como el pecado reinó para muerte, ahora la gracia reina para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, aleluya. Así como hubo un derramamiento de sangre en el huerto del Edén para que Adán y Eva se vistieran, era únicamente una representación de lo que Jesucristo iba a hacer para que muchos sean salvos. Aleluya, aleluya. El pecado, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue que la gloria de Dios se apartara del hombre. Y como la gloria de Dios se apartó del hombre, el hombre no podía tener comunicación con Dios. Entonces, ¿qué era lo que realmente el hombre necesitaba recuperar? Esa comunión con Dios que la perdió. El hombre natural sin Dios, ¿cómo camina? Desnudo, cubierto de pecado. Por eso es que Dios no puede mirar al hombre natural, no puede. Tenía que hacer algo, tenía que suceder algo para que Dios nuevamente pueda mirar y restablecer la comunión con el hombre, porque el hombre, Dios veía al hombre desnudo, cubierto de pecado, y Dios aborrece el pecado. Por eso es que el hombre pecador no puede acercarse a la presencia de Dios, porque dice, ¿quién podrá acercarse a la gloria de Dios y poder vivir? Nadie, porque nadie puede resistir la gloria de Dios y vivir.
Para eso tenía que suceder algo. Tenía que haber algo. Dios tenía que nuevamente revestirnos o vestirnos de algo. Y es ahí que nuestro Señor Jesucristo entra. Él tuvo que venir y pagar a precio de su propia sangre el costo y el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Fue Él, a través de su sacrificio en obediencia, que venció al diablo y sus demonios, destruyendo el imperio de la muerte que hasta ese momento estaba sobre la tierra, por cuanto el pecado reinaba. Pero gloria a Dios, porque a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente hace que podamos ser aceptos delante de Dios. Aleluya. Aleluya. Es el que abre el camino para que nuevamente podamos llegar a tener esa comunión directa con Dios. Veamos lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16, por favor. La cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, y el único que tiene inmortalidad, que habite en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Amén. ¿Quién es el que se mostrará? ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? ¿Quién es el que habita en luz inaccesible? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz inaccesible. Él es la luz, dice, que resplandeció a los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué resplandece? Romanos capítulo 3, versículo 11 y 14. Por favor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, no nos glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probáis por los deseos de la carne. Amén, amén. ¿Quién era el que habitaba en luz inaccesible? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que es la luz inaccesible. Él es la luz que resplandeció a los hombres. ¿Pero qué nos está diciendo aquí Romanos en el versículo 14? Sino vestíos del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Para qué? Para que nos vistamos de Cristo. Ahora, a través de esa obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice aquí Pablo, vestíos del Señor Jesucristo. Aleluya. En pocas palabras, los hijos de Dios no somos cualquier cosa, sino que estamos ahora revestidos, vestidos de Cristo, vestidos de luz, vestidos del inmortal y eterno. Mientras caminemos en esta tierra, fuimos despojados. Adán fue despojado de esa vestimenta de luz, de la gloria misma de Dios en el huerto del Edén. A causa del pecado quedó desnudo. En su propia opinión se hizo un traje, se cubrió su desnudez con hojas de higuera para que no muera. Dios hizo un sacrificio, mató un animal y a través de esa sangre derramada no murió. ¿Para qué? Para que el linaje se extendiera hasta que viniera uno que hiciera y restituyera el estado natural que el hombre perdió. Por eso es que ahora los hijos de Dios, ojo, los hijos de Dios, los que tenemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿qué es lo que realmente hemos conseguido? Que seamos vestidos de Cristo. ¡Aleluya! Por eso es que los hijos de Dios ahora pueden llegar a tener acceso
acceso, comunión con Dios, no por nosotros, sino porque ahora cuando Dios mira a mi vida, no me está viendo a mí, sino está viendo a Cristo en mi vida. La luz inaccesible, la luz eterna está en mi vida si Cristo está en mí. Y como Cristo está en mí, puedo llegar a tener esa comunión con Dios nuevamente sin que muera, porque estoy revestido de Cristo. Aleluya. Eso es lo que los hijos de Dios tenemos. No tenemos cualquier cosa. Tenemos a Cristo mismo, la luz verdadera en nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os será concedido. ¿Por qué? Porque ahora Dios puede mirarme. No va a mirar mis bajezas, no va a mirar mis pecados, sino va a ver a Cristo resplandeciendo en mi vida. Y es de esta manera como hemos recuperado que la gloria de Dios esté en nuestras vidas, para poder volver a tener esa comunión que el hombre perdió a causa del pecado. Aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos, y eso debería darnos un gozo a nuestras vidas. Aleluya. Porque no somos cualquier cosa. Por eso, qué tremendo que es cuando el diablo ha logrado atrapar con sus mentiras a un hijo de Dios. Anda en derrota. Y los hijos de Dios no pueden andar en derrotas, porque Cristo mismo es mi vestidura. Aleluya. Aleluya. Mi vida resplandece delante de Dios. La gloria mismo de Dios a través de Cristo Jesús en mi vida. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Pero ¿qué nos pide? ¿Qué nos dice el libro de Romanos aquí? Aleluya. Aleluya. Dice: ahora, por esto, los hijos de Dios ya no podemos andar en tinieblas. Aleluya. Ya no podemos andar en tinieblas, porque cuando la luz verdadera vino a nuestras vidas, las tinieblas que habían en nuestras vidas fueron descubiertas y tienen que ser aborrecidas. Aleluya. Por eso, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, ya no podemos andar en esas mismas cosas que andábamos cuando andábamos en el mundo. ¿Y qué nos dice? Vestíos de Cristo, y andad como, andad en honestidad, ya no en borracheras, ya no en contiendas, ya no en envidias, ya no en lujurias, porque un hijo de Dios ya no puede andar tinieblas. Aleluya. Aleluya. Sino cómo debemos andar los hijos de Dios: en temor de Dios. Aleluya. No con miedo, en temor de Dios. Cada día de nuestras vidas, como le dijo el Señor a Moisés: ¿quién daría que si estos realmente caminaran en mi temor y en mi obediencia todos los días de su vida, ellos y sus hijos tendrán bien para siempre? Aleluya. No ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Las promesas de Dios y los mandamientos de Dios no cambian. El hombre cambia, no Dios. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Aleluya. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, amén, amén. ¿Cómo debe ser nuestro caminar? ¿Cómo debe ser? En el temor de Dios. Puesto, dice, que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son esas promesas? La vida eterna. Esa es nuestra promesa. Dice, el fin de nuestra fe será que la vida eterna. Esa es la promesa del Hijo de Dios. Por eso dice, limpiémonos y perfeccionémonos, apartémonos del mal y seamos santos, santifiquémonos cada día. ¿Cómo? En el temor de Jehová.
¿Y cómo se santifica en el temor de Jehová? No andando en mis propias opiniones, sino en obediencia a los mandamientos de Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para cuando llegue el día en que el peregrinar nuestro por esta tierra se acabe, seamos glorificados y seamos transformados realmente para estar en la presencia de nuestro Dios para siempre, como fue desde el inicio. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Así que mis amados hermanos, estamos ahora revestidos de Cristo. Y como estamos ahora revestidos en Cristo, estamos en comunión con Dios. Ya no estamos, a menos que no tengamos a Cristo en nuestras vidas, estaremos con el pueblo. Moisés, Moisés, habla con Dios y después nos cuentas lo que te mandó a decir. El Hijo de Dios tiene comunión directa con Dios porque Cristo está en mi vida. Dios no trabaja con recaderos. Aleluya. El pueblo de Dios que andaba en pecado sí necesitaba que Moisés, tú anda y oye la voz de Dios, porque si nosotros vamos a morir, porque nosotros andamos en pecado. El pecado nos aparta de la comunión con Dios. Por eso, hermanos, qué tremendo es haber conocido a Dios y apartarse de Dios. Porque estamos rechazando la gloria, lo más sagrado de Dios. No podemos jugar a la iglesia, no podemos jugar a la religión, no podemos jugar a los hermanitos. Esto es tan serio, mis amados hermanos, que Dios nos ayude a entender. Que Dios nos abra el entendimiento para poder entender lo que es verdaderamente llegar a ser un hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Un verdadero hijo de Dios empieza a cuidar su lámpara, la lámpara de sus ojos, para que todo lo que entre dentro de mí sea luz. Y nada contamine lo que ese sacrificio perfecto que Dios hizo en la cruz del Calvario se vaya del nuevo. Aleluya. Si esta vez esa vestidura que es Cristo se aparta de nosotros, ¿qué más podemos tener? ¿Qué más puede esperar el hombre? Como dice la palabra, ya no hay nada más que hacer. Aleluya. Aleluya. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude. De ahí que fe es creer todo lo que Dios dice. Eso es fe. Miedo es creer lo que el diablo dice. Y temor de Dios es lo que nos lleva a caminar en obediencia y en reverencia delante de Dios. Términos que se pueden parecer, pero son completamente diferentes en la palabra de Dios. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Aleluya. El hombre tiene dos opciones. Seguir esclavo del miedo y dejar que éste le aparte de la presencia de Dios, cubriendo mis vergüenzas con mis propias hojas de higuera, o reconociendo que he pecado y humillado, puedo venir delante de la presencia de Dios a clamar por su misericordia. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo pagó un precio tan alto que dice que Él no desprecia a nadie. Por eso dice que podemos venir confiadamente ante el trono de su gracia a buscar el oportuno socorro para que en su infinita misericordia seamos restaurados, seamos lavados, seamos limpiados nuevamente. Y en ese amor, nuevamente revestidos de Cristo,
podamos tener la comunión con el Dios Todopoderoso. Por eso, hay dos. No hay ni 3, ni 4, ni 5. Hay dos clases de hombre. El hombre que ha venido a Cristo y los hombres que han desechado a Cristo. No hay más. No hay más. Digan lo que digan, llámense como se llamen. No hay más. O somos de Cristo o no somos de Cristo. No hay puntos medios para Dios. Así que, mis amados hermanos, cada uno de nosotros conocemos cómo está nuestra situación. Este es el momento que reconozcamos cómo está nuestra condición delante de Dios. ¿Estamos en una condición de poder escuchar la voz de Dios? ¿O acaso el miedo a causa de mi pecado no me permite escuchar la voz de Dios? Este es el momento de reconocerlo. Este es el momento de recapacitarlo, mis amados hermanos. Hoy sabemos que estamos aquí. Mañana nadie sabe si estaremos aquí. Por eso, mis amados hermanos, lo que Dios quiere es humillación delante de Él. Que reconozcamos, oh Dios, que en nuestras fuerzas no podemos. Aleluya. El pecado lo que hizo fue robarnos esa vestidura celestial. Aleluya. Aleluya. Hay dos formas únicas como Dios nos ve. O nos ve desnudos, llenas de pecado, o nos ve revestido de la gloria de Cristo Jesús. Aleluya. ¿De qué manera cada uno de nosotros estamos conscientes que Dios nos está viendo? En este momento, mis amados hermanos, si tenemos cuentas que no hemos arreglado delante de nuestro Señor Jesucristo, inclinemos nuestras cabezas, humillémonos delante de Dios y reconozcamos cuál es nuestra condición. No nos escondamos de nuestras propias opiniones. Humillémonos de todo corazón y digámosle: Señor, hablemosle, seamos claros. ¿Acaso Dios no lo sabe? ¿Acaso Dios no sabía lo que hizo Adán? ¿Acaso Dios no sabe lo que hemos hecho? Pero el valiente reconoce su falta. El valiente se enfrenta, el cobarde huye y no acepta su responsabilidad. Aleluya, 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 aleluya. Amado Dios, amado Señor, oh, si llegamos